¿Se lo tiene? No, todavía no. Profe, la puede hacer, bueno, la puede ir haciendo, es que creo ya medio me confundí. Okay. Compañero todavía. Muy bien, ya llegamos a la reducción. La reducción está bien, son 6. Ahí está. ¿Qué nos pide obtener? Voltaje y corriente, voltaje, corriente y potencia de la resistencia de 9 kilos. Tenemos conectada una fuente de corriente a esa resistencia de 6 kilómetros. Si yo sacara, por ejemplo, el lazo, pues esa corriente que pasa por aquí sigue siendo esta misma. La corriente que va a pasar sobre esa resistencia de 6 kilómetros es ¿qué es lo que faltaría obtener? El voltaje que cae, o el voltaje que absorbe esta resistencia. Al fin y al cabo, la resistencia absorbe tanto corriente como voltaje. Por esa razón es la ley de Ohm. Si yo quiero saber el voltaje que cae sobre esa resistencia, ¿qué aplico? Pues la ley de Ohm. Donde voltaje es igual a resistencia por corriente. Ya tengo el valor de resistencia, que son los 6 kilómetros, por la corriente, que son los 30 miliamperes. Si hago la operación, recordando que 6 kilómetros son 6.000 ohms y 30 miliamperes es 0.030 amperes, ¿cuánto les da de ese voltaje? ¿Cuánto le da multiplicar 6.000 por 30 miliamperes? Serían 0.2. ¿No? Recuerden, son 6.000 o 6 por 10 a la 3, porque son kilos, por 30 por 10 a la menos 3. Es que yo estaba dividiendo. No, recuerden que es voltaje lo que estamos buscando, no corriente. Sí, sí, sí. Y aquí son dos cosas diferentes. Ya tenemos, recuerden, aquí recuerden muy bien cuál es la fuente que tenemos. En el caso anterior era una fuente de voltaje. Aquí cambió. Aquí es una de corriente. ¿Cuánto les da? .18 por 10 a la 3. Cerca, pero no, estás mal cuando tienes un error en la parte de los ceros. Si lo viéramos diferente, aquí serían 6.000. Aquí serían 0.030. Entonces sería 180 ahí. Sí, son 180 volts. Recuerden bien, esa fue la parte de la notación científica. Les comentaba al principio de esta clase. Aquí, por lo regular, bueno, no tanto aquí, no solamente en la parte de circuitos, incluso en la parte mecánica, se utiliza mucho la notación científica, ya sean los kilos, los megas, milis, micros, picos, nanos, y recordar qué significa cada unidad. En ese caso, los kilos representan miles. Aquí los milis son 0.0000. Si yo lo veo diferente, aquí yo lo desarrollé, que son los 6.000. Aquí son 0.030, pero también se puede observar de la siguiente manera.
6 por 10 a la 3, por 30, por 10 a la menos 3. Si incluso veo esto, 10 a la 3 por 10 a la menos 3, te va a dar 0, 10 a la 0 te daría 1, y solamente sería la multiplicación de 6 por 30, que te da 180. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos el voltaje sobre esta resistencia. Y ya conocemos las propiedades que hay sobre resistencias en paralelo. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el voltaje que cae en esta resistencia de 9 kilos? Sería el mismo. Exacto, sería el mismo. ¿Por qué? Porque lo vimos en el ejercicio anterior. Son en paralelo. Exacto, es en el paralelo. Esa resistencia tiene 180. Como está en el paralelo, la voltaje que va a haber tanto en esta resistencia como en esa resistencia sería el mismo. Ojo, en este caso, este 180 no sería el mismo voltaje tanto para esta como para esta. ¿Por qué? Porque estas dos están en serie. Ya conociendo el voltaje, ¿cuál es la corriente que cae sobre esta resistencia de 9 kilómetros? ¿20? 20. ¿Cuánto? 20. Ajá, 20. ¿20 qué? ¿Solo 20? Hertz. No, te falta ahí algo. Recuerda que No, son 9 kilómetros. Serían 1000. Serían. Serían 2. No, tampoco son 2. 180 entre 9 te va a dar 20, ¿no? Pero te falta este. En potencias, en divisiones, están, de esta manera pasaría dividiendo, pues, pasaría negativo. Si X positivo, pasaría negativo. A ti que quedaría por 10 a la menos 3. Si desarrollamos esto, sería igual a 20 miliamperes. Incluso la calculadora te lo da. Si hace 180 sobre 9000, que es el valor de la resistencia, te dará ese resultado. Bueno, tendría que haber dado algo así. Haz lo que se vea. Tengo que dar 2. 0.02. Si utilizamos la parte de Engine que nos da en la calculadora, nos da el resultado en milis, 20 por 10 a la 3, a la menos 3, perdón. Que recuerden que la menos 3 son los milis. Por eso son los 20 miliamperes. Y finalmente, ¿cuál sería la potencia? Sería voltaje por intensidad, se multiplicaría los 180 por los 20 miliamperes. Exactamente. Sí. $3.6. 3.6, aquí sí.
3.6 watts. ¿Recuerdan las unidades, jóvenes? Sí. Porque eso va a leer mucho en el examen. Si no le ponen la unidad, aunque estén bien el desarrollo, no tendría el mismo valor. Sí. Igual, si nos pusiéramos a ver el voltaje por cada una de ellas, pues habría que hacer ecuaciones por cada situación. Hasta aquí, bueno, muy bien, jóvenes, no sé si también tengan dudas. Yo que todavía les fallo un poquito en la parte de la notación científica. Recuerden bien que, ¿qué significa hasta acá? Que son kilos. Recuerden, cuando sean kilos, es por 10 a la 3. Cuando sean milis, por 10 a la menos 3. Después de los milis, están los micros, los nanos y los picos. Cada uno tiene por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9 y por 10 a la menos 2. Por lo tanto, tuviéramos que utilizar esas cantidades. Esas cantidades se ven más en la parte de cuando veamos capacitores. Ahí sí se utilizan los valores de la orden de los micros. Pero todavía en resistencias, pues la mayoría son en kilos y milis por lo regular. Bien, jóvenes, ¿dudas todavía con esta parte? Creo no. Solo un poquito me confundo en las unidades, pero ya más o menos le entendí. Igual, recuerden, si ya tienen una corriente, usan voltaje. Si tienen voltaje, van a buscar corriente. Recuerden las dos formas de encontrar tanto el voltaje utilizando la ley de Ohm, simplemente si quieren buscar ahora corriente, despejan nada más. ¿Ok? Ok. Y corazón. Muy bien, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí. El día de mañana continuaremos con lo que serían algunos teoremas para solución de circuitos. Hasta el momento solo hemos visto lo que es reducción y la ley de Kirchhoff. Mañana veremos lo que es la utilización de lo que es la técnica de nodos y de lazos, y si nos da tiempo un poco de TV. Ya mañana les dejaré lo que es el banco de ejercicios. Van a ser 10, 15 ejercicios para que lo resuelvan. En base a esos ejercicios va a ser el examen del día martes. El examen va a ser de 8, vamos a darle 6 horas. 6 horas para resolverlo. Empieza el martes a las 12, acabaría ese mismo martes a las 6 de la tarde. Va a estar ahí abierta el link. 12 a 6. Sí, 2 a 6. Ok. Va a estar abierto el link para que puedan hacer su tarea. Y bueno, si lo suben después, tendrá valor, pero obviamente no será igual que si lo hubieran pegado temprano.